Muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente a todos. Es una alegría poder estar compartiendo un estudio más sobre el Evangelio de Juan. Así que si quieren acompañar, vamos a estar leyendo. Hoy queremos tratar desde el Juan 7, del versículo 40 al 52, pero vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, por este compartir que podemos tener delante de ti. Que tu nombre bendito y santo sea glorificado. Glorifícate, Señor. Toda la honra y la gloria, Señor mío. Manifiesta, Señor mío, tu gloria, permitiéndonos entender algo de tu palabra. Ministranos, Señor. Necesitamos ser enseñados por ti, como dice tu promesa, que el Espíritu Santo nos haría recordar las cosas que tú dijiste y que también nos llevaría a toda verdad y que iba a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Porque tus palabras de vida son espíritu y son vida, y han de discernirse espiritualmente. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús nos acercamos a ti y esperamos tu socorro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Amén. En el versículo 40. Entonces algunos de la multitud. Entonces viene del discurso que dijo Jesús recién, ¿verdad? Que leímos también recién en el versículo 37, que él se puso de pie y clamó a gran voz, dijo: el que tenga sed, venga a mí. Y que aquel que tome de esta agua correrán ríos de agua viva. Entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo.
Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. La gente que le escuchó a Jesús se daba cuenta que había algo en Jesús. La gente que le escuchaba a Jesús podía sentir que había algo en Jesús. Eso encontramos ahí abajo en los mismos versículos 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. También encontramos cuando habíamos estudiado un poquito atrás en Juan, que la gente se sorprendía cuando le escuchaba a Jesús, porque Él les hablaba como quien tiene autoridad, y no como sus maestros, los fariseos, que siempre recurrían a la autoridad de alguna escuela, de algún rabino. Jesús cuando hablaba con autoridad, y sus palabras le hacían transmitir al pueblo de que había algo especial. Estaba acompañado por el Espíritu Santo las palabras de Jesús, y por eso decían, este es el profeta, este es el Cristo. Y los demás también se daban cuenta, pues decían, pero ¿cómo de Galilea? ¿De Galilea? ¿Acaso el Cristo no tiene que venir de Belén? La gente se daba cuenta. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y empezaba la discusión, la famosa discusión. No, él es bueno. No, él es malo. No, con las señales que hace, es de Dios. No es un falso profeta, sino engaña. Se armaba la discusión, el debate, pero hay gente que estaba a favor o había gente que estaba en contra, pero no pasaba desapercibido. Jesús no pasaba así como un cualquiera. Cuando Él hablaba y predicaba, o la gente se interesaba y amaba lo que decía, o la gente rechazaba. Así también es cuando nosotros hablamos del Evangelio. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y no tenemos enemigos, nadie se levanta contra nosotros, el mundo le causa agrado lo que decimos, entonces hay algo malo en nuestra predicación. La predicación con el Espíritu Santo de Dios acompañada tiene que crear un efecto, tiene que traer algo. O gente que se dé cuenta que Dios le está hablando y que tiene que arrepentirse y cambiar su vida, o gente que rechaza y levanta odio. Porque cuando vos estás en la oscuridad y tus obras son malas, dice, el que hace obras malas aborrece la luz. Pero cuando tu predicación le cae bien al mundo, es porque no tiene luz, no tiene sal. La predicación del Evangelio no puede pasar desapercibida. Eso es lo que pasaba a Jesús. Algunas gentes creían y le querían seguir escuchando, en cambio otra gente levantaba odio. Los que andaban en la oscuridad sentían odio y malestar por lo que Jesús decía. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Siempre la gente estaba lista ahí para agarrarle, porque les incomodaba y les molestaba las palabras de Jesús, porque las palabras dichas con el Espíritu Santo, que son luz, incomodan a las tinieblas. Le hace sentir mal. Pero ¿por qué nadie le podía agarrar a Jesús? ¿Por qué? Vamos a Juan 7:6. Ya habíamos hablado varias veces, menciona ese tema. Juan 7:6, ahí cerquita nomás. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de esta gente que le quería agarrar ya estaba listo. Para ellos ya era tiempo de agarrarlo. Pero el tiempo de Jesús no había llegado, por eso nadie podía agarrarlo, porque el tiempo no había llegado.
Cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato le empezó a preguntar muchas cosas a Jesús. Y le dijo Pilato a Jesús: ¿O acaso no sabes que yo tengo poder para matarte o para soltarte? Entonces Jesús le dijo: vos ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada. El tiempo de Jesús estaba cumpliendo, por eso ya estaba en las manos de Pilato. Pero mientras que no llegaba el tiempo, nada acontece. Eso tenemos que saber nosotros, que ya habíamos hablado del tema, que en la Biblia habla de dos cosas que son tiempos y sazones. Eso siempre hay que llevar en cuenta, tiempos y sazones. Los discípulos le hicieron algunas preguntas a Jesús sobre su segunda venida. Y él les dijo a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Entonces hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar. Hay cosas que no nos revelan. O hay cosas que todavía no llegó el tiempo de revelarnos. Cosas que tal vez no entendemos todavía. Pero cuando llegue el tiempo de que, cuando Dios quiera, cuando llegue la sazón, Él nos va a hacer entender y dejar entender. También todas las cosas que nos suceden, cuando llegue el tiempo, cuando llegue la sazón que Dios determina, eso no determina Satanás, no determinan los ángeles y no determinan los hombres, ni los reyes, ni Pilato no determina eso, sino que el Padre determina cuándo llega el tiempo. Eso es lo que pasó con Jesús. La gente le quería agarrar, pero no llegó todavía el tiempo determinado por Dios, por eso no le podían agarrar y no le iban a agarrar tampoco. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, versículo 45, y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Se ve que entre estos que le querían prender, no sé si a eso se refería a estos militares, alguaciles, que se fueron para prenderlos, y era gente como lo dice, pero se ve que los fariseos y los sacerdotes, los dirigentes, enviaron a soldados para agarrar a Jesús. Entonces, cuando volvieron con las manos vacías, estos soldados le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estos soldados preparados para la guerra, preparados para matar o morir si era necesario, no le pudieron echar mano porque las palabras que habló Jesús le conmovieron a ellos sintieron. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. El ejército de Israel tiene fama de ser uno de los ejércitos mejor preparados. Entrenan mucho. Este pequeño ejército del templo, guardias, era gente preparada para la batalla. Y este engañador, hasta ustedes, que tendrían que ser gente despierta ya, se dejan engañar por un palabrero. También, versículo 20, también vosotros habéis sido engañados, hasta ustedes, le dicen. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los fariseos, los sacerdotes que estaban, no podían percibir, no lograban entender las palabras de Jesús. La gente común entendía, o tal vez si no creía del todo, se daban cuenta que había algo especial. Los soldados que tenían que ir a prenderle, cuando le escucharon hablar, no se animaron a echarle mano. En cambio, los líderes, los sacerdotes, que tendrían que ser justamente los más espirituales, los que conocen la palabra de Dios, yo referirse a la ley, los que conocen la Biblia, ellos eran los más endurecidos. ¿Por qué? No lograban entender.
Y justamente esta gente que más leía, que más tendría que saber, era la que más dura estaba. ¿Por qué? Vamos a mirar en 1 Corintios 2:13. ¿Cómo es posible que esta gente, que era liderazgo, que era la gente supuestamente más preparada, era lo que más endurecido estaban? Justamente ellos le reclaman a la gente, estos que no conocen la ley, están malditos, son malditos porque en Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta gente, fariseos, sacerdotes de esa época, estudiaban, leían la Biblia, leían a los profetas, leían a Moisés, pero ya no buscaban a Dios, ya no eran ministrados por el Espíritu Santo. Por eso no lograban entender. Para ellos la ley ya solamente eran letras. Por eso cuando nos acercamos a la Biblia sin el auxilio del Espíritu Santo, son solamente letras que terminan endureciendo nuestro corazón. Podemos tener algún conocimiento, pero no entendimiento. Estos sacerdotes y fariseos de seguro que tenían conocimiento, pero no tenían entendimiento. Por eso en Corintios dice, nosotros no hablamos con humana sabiduría, no enseñamos con humana sabiduría, sino con el Espíritu Santo, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Isaías 29:9. Isaías 29:9 hasta el 15. Dice así: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios mismo hace esto. Pone un espíritu de sueño. ¿Qué dice? Espíritu de sueño. Cerró los ojos de los profetas. Puso velo sobre vuestras cabezas de vuestros videntes. Eso es una ceguera espiritual. Eso es un castigo de parte de Dios. El cerrar el entendimiento espiritual. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer, por más que haya profecía, por más que haya palabra. ¿Y cuál es la profecía? ¿Cuál es la palabra? La Biblia. No hay palabra profética más segura que esta. Esta es una palabra profética. Pero cuando Dios pone este espíritu de sueño entre el pueblo, es como un libro sellado. Es como si alguien que no sabe leer quiere leer. O como el que sabe leer pero está sellado y no puede abrir, entonces no puede leer. Por más que tiene la palabra, le está sellada, porque Dios mismo sella. Dice pues el Señor, ¿por qué? Porque siempre cuando hay un por qué hay que atender. Recién el Señor dijo que le va a dar un castigo. Va a poner espíritu de sueño. Va a poner un velo sobre los videntes. Va a emborracharles. Les va a cerrar el entendimiento. Y ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y va a explicar por qué el Señor va a hacer esto. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. En vez de ser una relación sana, donde Dios es el Señor, donde Dios es el Padre, donde Dios es honrado como Dios y nosotros como hijos suyos, como siervos suyos, como pueblo suyo, andamos detrás de Él y dependemos de Él. Esa es la relación verdadera. Él es el Padre, nosotros los hijos. Él es el Señor, nosotros los siervos. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esa es la relación. Pero cuando la gente, cuando el pueblo de Dios ya quiere andar por su propia cabeza, haciendo las cosas como a ella le parece, cuando la iglesia hace las cosas como a la iglesia le parece, no como el Señor dijo que se hagan las cosas. El Señor dejó ordenanzas, dejó instrucciones, pero el pueblo ya no le interesa. El pueblo de Dios hace las cosas como a Él le parece. Eso es lo que dice acá. Este pueblo se acerca a mí con su boca. Dice gloria a Dios, dice oraciones y con sus labios me honra. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es el Señor, pero su corazón está lejos de mí. No es con sinceridad. Y su temor de mí, ¿qué es temor? Es respeto. El miedo reverente que hay que tener a Dios no es sino solamente un mandamiento de hombres ya que les ha sido enseñado. Ya no es espíritu y vida, son solamente palabras. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden de Jehová, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuando Dios nos priva del entendimiento, discernimiento es una, ¿cómo se dice cuando vos tenés fiebre? Síntoma. Espera. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. ¿Síntoma de qué? De que hay algo que está mal. Cuando vos tenés fiebre, algo anda mal. O tenés una infección en tu garganta, o tenés un resfrío que está viniendo, o tenés alguna infección en los riñones o cualquier lado, ¿verdad? Cuando algo está funcionando mal en tu cuerpo te da fiebre. Ese es el síntoma, no es la enfermedad, es el síntoma. Y la falta de discernimiento espiritual, la falta de sabiduría es consecuencia de que algo está marchando mal, de que a Dios se le está honrando con los labios nomás ya y no con el corazón, que nos arrodillamos delante de Dios con nuestra rodilla, pero nuestro corazón está lejos de Él. Somos soberbios y orgullosos y no nos postramos delante del Señor. Tal vez con nuestro cuerpo sí, tal vez estamos acá cantando gloria a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Todo eso es consecuencia de la desobediencia. Entonces, cuando vos ya no honras al Señor, ya no estás dispuesto a obedecer, el Señor te entrega a la falta de discernimiento, para que vos te des cuenta. Ese es como una fiebre, tienes que darte cuenta. Tengo fiebre, tengo que tomar un té de limón, tengo que hacer algo. Y así cuando vos notás que empieza a haber síntomas de falta de discernimiento, tenés que tomar medidas, volverte al Señor y preguntarle al Señor, si es que a veces ni cuenta no te das, y preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? Lucas
6, versículo 46. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué no hacemos lo que el Señor dice? En la Biblia está lo que el Señor dice. Pero cuando encontramos algo que no nos conviene, cuando encontramos algo que no nos gusta, cuando encontramos algo con que no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar excusas. No, escribió Pablo nomás porque él era muy machista. Pablo era machista y él no escribió eso. No, esto se escribió porque en aquella cultura, eso era para aquella cultura solamente, no era para hoy en día. Como si la palabra de Dios es solamente para hace 2000 años atrás. La palabra de Dios no iba a ser actual para hoy. Como si el Espíritu Santo habla solamente de hace 2000 años. Que hoy en día la ciencia ya avanzó y ya no es más. Antes Pablo y Pedro no sabían nomás algunas cosas, ahora la ciencia ya avanzó. ¿Y acaso el Espíritu Santo necesita que la ciencia avance para saber algo? ¿Acaso no es el Espíritu Santo de Dios el que hace prosperar a la ciencia? No hay excusas. Y nosotros cuando no nos gusta o no nos conviene o no estamos de acuerdo empezamos a buscar excusas. Y le decimos, Señor, Señor, haz lo que yo digo. No, pero se escribió hace 2000 años. No hace falta actualizar nada. La palabra de Dios no hace falta actualizar. Hay que obedecer simplemente. Y si no queremos obedecer, entonces no le tenemos que decir a Jesús, Señor, Señor. Y si no nos gusta algo, entonces hay que agarrar la tijera y cortar nomás. No, esta parte ya no es para hoy en día y tirar. Eso no funciona así. Pero nosotros somos así, la iglesia muchas veces es así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces el Señor nos habla y nos muestra y nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos entrega a la falta de discernimiento, a la falta de sabiduría espiritual. Y cuando yo tengo falta de discernimiento, tengo que darme cuenta, esto es una fiebre. ¿Cómo que yo no me pude dar cuenta? ¿Cómo que yo no me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba diciendo que esto no está bien? Porque el Espíritu Santo te tiene que avisar y te avisa. Pero cuando vos no escuchas es porque ya tenés un problema, que ya no discernís y eso es una fiebre. Malaquías, capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Encima aquí el Señor está hablándole a los dirigentes. Los dirigentes, los encargados, son los encargados de guiar al pueblo, de enseñar al pueblo, de dar alimento al pueblo. Malaquías capítulo 2. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios nos habla, Dios nos ministra, pero no queremos escuchar, no nos gusta escuchar muchas veces. Entonces le dice al pueblo, a los cristianos que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, si ustedes no se deciden a escucharme y hacerme caso, no se deciden a obedecerme y dar gloria a mi nombre, yo les voy a maldecir. Inclusive esas bendiciones que yo le di, les voy a maldecir sus bendiciones que yo ya le di.
porque no habéis decidido de corazón. Decíanse por mí, decíanse por el Señor, pero de corazón, no de boca para afuera. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Eso es la ofrenda que te me traen. Voy a agarrar la ofrenda, le voy a empabonar a usted por la cara su ofrenda, y le voy a agarrar a usted y a su ofrenda le voy a tirar a todo en el basurero. Si ustedes no se deciden a obedecer, lo primero hay que obedecer. Lo primero hay que obedecer a Dios. Hay que estar humillado delante de Dios. Y después venir a cantar alabanza, después venir a cantar adoración, después venir a traer ofrendas. Si vos te humillás delante del Señor, estás dispuesto a escucharle y a obedecerle, y después le traes ofrenda, el Señor va a aceptar con agrado tu alabanza, tu adoración, va a aceptar tus ofrendas. Pero si vos no querés escuchar su voz y no querés hacerle caso a lo que Él dice, y le traes ofrenda acá, Él dice que va a agarrar tu ofrenda. Antes sacrificaban animales como ofrenda, ¿verdad? Entonces se abrían los animales y se sacaban las tripas con el popó, ¿verdad? El estiércol. Y eso se tiraba a un lugar especial. Bueno, eso dice Dios, ese estiércol que se tira, ese voy a agarrar, te voy a empabonar por tu cara, y te voy a agarrar tu ofrenda y a vos y te voy a tirar allá en el basurero. Porque lo principal es obedecer, prestar atención y obedecer a Dios, no buscar excusas. Y seréis arrojados juntamente con el 4, versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué? Porque andaba humillado delante del Señor, porque los sacerdotes andaban humillados, temiendo a Dios. El versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Dios va a poner sabiduría, entendimiento en los labios de los sacerdotes. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Él va a guiar al pueblo. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Nosotros que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, Dios va a poner en nuestros labios sabiduría, y la gente de nuestros labios va a venir a buscar sabiduría, consejo, y van a encontrar. Versículo 8. ¿Y por qué todo eso sucedía? Porque andaban humillados delante del Señor. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en mi ley hacéis acepción de personas. Cuando nos apartamos de los caminos, ¿qué es apartarse de los caminos del Señor? Apartarse de lo que Él dice. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Él dice, estamos apartándonos. Cuando nos apartamos del camino del Señor, el Señor nos saca la sabiduría y nos hace, como dice el versículo 9,
Yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. La solución a esto, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos salir de este problema? Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nos estamos dando cuenta que ya tenemos fiebre espiritual, que nos está faltando el discernimiento, que nos está faltando las palabras de sabiduría, tenemos que detenernos y humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios, y Él nos va a volver a levantar. Ahí dijo que Él mismo nos hizo bajos y viles delante del pueblo, porque dejamos su camino. Pero si nos volvemos a sus caminos y nos humillamos delante, Él dice aquí que Él nos va a volver a exaltar cuando fuere tiempo. Y esa es la solución. Saúl pecó delante de Dios. ¿En qué? En que fue desobediente. Dios le dijo, anda a destruir a Agag. Y Saúl desobedeció y fue desechado. David también pecó. David vio a una mujer bañándose, una mujer casada, se acostó con esa mujer, mandó matar a su marido, pero cuando el profeta Natán vino y le reclamó su pecado, David se humilló, reconoció, lloró, pidió perdón a Dios. Él no le importó que la gente se entere en ese momento. Él dice que se puso cilicio y lloró delante de la presencia del Señor y se arrepintió. Saúl, Dios le mandó a una misión y él desobedeció. Pero ¿qué había en el corazón de Saúl cuando fue reprendido por Samuel, cuando él desobedeció? Primera de Samuel 15:22, versículo 22, 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando uno desecha las palabras de Dios, lo que Él manda. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Aparentemente ahí reconoció, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, eso le dice a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl, ¿verdad? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová.
Saúl, lo más importante era las apariencias delante de la gente. Eso es lo que le preocupó a Saúl. Saúl no es como David, que lloró y escribió Salmo 51. Si ustedes agarran y leen el Salmo 51, van a ver cómo David le dolió y cómo se arrepintió delante del Señor. En cambio, Saúl, cierto, yo pequé, pero volvé conmigo y honrame delante de los ancianos. Y se fue y adoró. Así que uno puede entrar en la presencia del Señor ahí, estar acompañado del profeta de Dios y adorar a Dios, y no por eso ser acepto delante de Dios. Uno puede estar en la iglesia, cantar la alabanza, cantar la adoración y no ser acepto. ¿Quiénes son los que son aceptos? Los que prestan atención y escuchan la palabra de Dios. Hay que prestar atención. Ezequiel 14. Ezequiel 14, del 1 al 13. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esta gente, estos ancianos, vinieron y se presentaron delante de Ezequiel y querían que Ezequiel le consulte a Dios por ellos. Querían a preguntarle a Ezequiel y dice Dios. Pero ellos no le interesaba en realidad lo que Dios decía, porque dice que ellos en su corazón ya establecieron el tropiezo, ya establecieron lo que ellos iban a hacer. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo un teatro. Wahú, que venían delante del Señor a preguntarle de Wahú, ¿qué dice el Señor? Entonces dijo: ¿acaso yo me voy a dejar consultar con esta gente que viene a hacerse los payasos acá delante de mí, que vienen a hacer ese teatro delante de mí? No, estos no quieren saber nada de mí. Y hacen el teatro Wahú para que la gente vea y piense que ellos son espirituales. Lo mismo Saúl. Saúl no le quebrantaba, no le dolía el pecado que había hecho delante de Dios. Lo que le quebrantaba era solamente la honra delante de los ancianos. Mateos 13:13. Mateos 13:13. Amén. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué hace esta gente? No quería escuchar la voz de Jesús. Entonces, cierra sus oídos, cierra sus ojos, y como castigo, Dios les envía oídos con los que escuchan pero no oyen, ojos que miran pero no ven. Y ese es cuando vos podés leer la Biblia pero no entender nada. Necesitas que el Espíritu Santo sí o sí te muestre. Y para que Él te muestre tenés que acercarte de la manera correcta a la palabra. Si vos te acercás con orgullo, con soberbia, y pensás hacer lo que a vos te parece y no doblegar tu voluntad a lo que lees, Dios no te va a permitir entender. Porque leímos en Ezequiel:
¿Acaso yo me voy a dejar consultar por esta gente que ya decidió en su corazón lo que va a hacer? Cuando vos buscas la voluntad de Dios para hacer, Dios te va a enseñar su voluntad. Pero cuando vos no querés hacer, Dios tampoco te va a mostrar su voluntad. Es más, como leímos, Dios mismo te va a dar espíritu de sueño y un montón de cosas que vos vas a estar dormido a las cosas de Dios. Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá Pedro está avisándole a los hermanos, a la iglesia, que probemos los espíritus. ¿Y por qué hay que probar los espíritus? ¿Acaso entonces en la iglesia puede entrar algún espíritu que no sea el Espíritu Santo? Y sí, por eso está diciendo, prueben a los espíritus. Hoy en día sucede algo grave, raro. Está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Encontramos en los evangelios cuando Jesús estaba obrando por el Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando endemoniados, levantando muertos, partiendo el pan, edificando la iglesia, preparándole a sus discípulos, haciendo milagros y señales por el Espíritu Santo. ¿Qué decía la gente? Que era por el poder de demonios que hacía eso. En cambio, hoy en día, en medio de las congregaciones, entraron espíritus demoníacos haciendo cosas en medio de la congregación y se dice que es el Espíritu Santo. Al revés, antes era el Espíritu Santo y decían que eran demonios. Y hoy en día están actuando demonios y dicen que es el Espíritu Santo. Se dio vuelta la tortilla. Cuando no atendes a lo que Dios te dice, Dios te va entregando. Cuando vos ya le das mayor importancia a los dones que al mismo Espíritu y al dador del Espíritu, y empezás a buscar experiencias espirituales sin probar los espíritus que están moviendo, eso es lo que se ve en muchas iglesias hoy en día. Porque el Espíritu Santo, no va a desviar la atención de Cristo. Siempre el Espíritu Santo va a enfocar a Cristo, exaltar a Cristo. El Espíritu Santo va a edificar la iglesia. El Espíritu Santo va a tratar de enseñar, a guiar. El Espíritu Santo no va a traer desorden en la iglesia, en la congregación. El Espíritu Santo no va a hacer alboroto. Y el Espíritu Santo no va a traer la atención sobre sí mismo, sobre la persona. En congregaciones vemos gente revolcándose en el suelo. ¿Qué edifica eso? Eso no edifica. ¿Qué enseña eso? No enseña nada. ¿En qué es glorificado Cristo en eso? No es en nada es glorificado. Quiere decir que eso que hacen son demonios que le poseen. No necesariamente. Eso puede venir de dos lugares. De la carne o de demonios. Yo cuando era joven, me acuerdo, estaba muy de moda el break dance. No sé si se acuerdan del break dance. Esa gente que se baila moviéndose de una forma espectacular. Dominan su cuerpo y se retuercen y se acuestan en el suelo y se retuercen en el suelo y hacen movimientos raros, ¿verdad? El break dance. Y a veces en la iglesia uno ve también eso, como gusanos retorciéndose en el suelo. Bueno, eso puede venir de la carne como el break dance,
o directamente puede venir de demonios. Ahora, del Espíritu Santo yo no veo que sea del Espíritu Santo porque no edifica, no enseña, no redarguye y no trae gloria a Cristo. Entonces, el griterío, el hacer corridas dentro de la congregación y bailes, y yo no veo en dónde le trae gloria a Dios, qué enseña, qué edifica. Puede venir de la carne o directamente de demonios. Y es triste que en medio de las congregaciones estén entrando demonios a hacer su show y la gente diga, es el Espíritu Santo. El verdadero hombre de Dios no busca llamar la atención. Busca que la atención vaya a Cristo, que la gloria sea a Él, que la gente le vea a Jesús y a su obra, no a Él. El verdadero hombre de Dios trata de salir del camino. Probad los espíritus. Bueno, vamos a seguir para ir terminando. Llegué hasta más esta gente que no sabe nada de la ley es maldita. Y ahí empezamos con Corintios, que es lo espiritual, y toda esta aplicación que tuvimos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, a Jesús, ¿verdad? El cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jonás, el profeta Jonás era de Galilea. Vamos a ir en 2 de Reyes 14, 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Jonás, hijo de Amitai. Este es el Jonás que encontramos ahí atrás del libro de Jonás también, ¿verdad? Que le tragó la ballena. Jonás, hijo de Amitai. Es de Gat-Hefer. Si te vas atrás en la Biblia, el que tiene mapas, y si es una Biblia de estudio, tiene ciudades y nombres atrás, y vos buscas este nombre, Gat-Hefer. Yo busqué ayer y me dio al mapa 12, C5. Entonces buscas el mapa 12 en tu Biblia, C5, y te muestra dónde está Gat-Hefer, y está en Galilea. Entonces esta gente dice que de Galilea nunca se levantó profeta, y Jonás era de Galilea. Entonces esta gente, estos fariseos, no estudiaron la Biblia, no conocían la Biblia, digamos, las leyes y los profetas, o estaban cegados. Probablemente no estudiaron como tenían que estudiar, porque ellos iban a darse cuenta que Jonás era de Galilea. Pero yo más creo que ellos sí leyeron. Pero como leían sin el Espíritu Santo, Dios ya les cegaba y ya no les permitía ver. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón dispuesto para con Dios. Cuando vos ya no tenés un corazón dispuesto para con Dios, Dios te entrega a la ceguera espiritual, a la falta de discernimiento, a la falta de sabiduría, y las cosas espirituales son oscuridad para vos. Para los que se acercan con el Espíritu Santo a la Biblia es luz. Pero los que se acercan con la carne a la palabra de Dios, tinieblas, es algo que no, inentendible, algo que no tiene, es locura. Salmo 95, 6. Salmo 95, 6 hasta el 11. Dice, venid, te está invitando, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro. ¿De qué habla esto? Venga, vamos a humillarnos, vamos a postrarnos, vamos a adorar. Él es nuestro Dios.
versículo dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué? Porque ellos endurecían su corazón y no querían escuchar las palabras de Dios, no querían hacerle caso. Él decía, vengan, le invitaba, vengan, arrodillémonos, postrémonos, Él es nuestro Dios. Pero ellos endurecían su corazón y cerraban su corazón a las palabras de Dios. Entonces Dios se enojó con ellos 40 años y no les dejó entrar en su reposo. Amén. Hasta ahí creo que vamos a quedar. Amén. Debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito, corazón humillado. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Todas estas cosas que hemos hablado, delante de ti, Señor, las hemos hablado. Si en algo me he excedido, Señor, te pido que tú borres la memoria de los hermanos, que no permitas que esto se anide. Y también si algo me he quedado corto y faltó decir, que también que tú le hables y ministres a cada hermano y hermana, Señor, conforme a tu sabiduría, conforme a tu misericordia, Señor Santo. Enséñanos, guíanos, que tu Espíritu Santo no nos deje, Señor, a la dureza de nuestro corazón, sino que tú día a día quebrántanos, corrígenos, enséñanos, ayúdanos a caminar por tus caminos, que siempre estemos interesados en tus palabras, en tu voz, en tu guianza. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el sábado acá para la reunión del culto. Dios les bendiga ricamente.